El neoclasicismo fue un movimiento que se produjo en Europa en el siglo XVIII, hecho que coincide con la Revolución Francesa, la aparición de la Ilustración a través de la enciclopedia de Rousseau y a su vez con la Revolución Industrial. Por lo tanto, entre tantas revoluciones, este representa un enorme y deliberado cambio respecto al barroco, tanto desde el punto de vista estético como formal y conceptual. Su origen se vincula en gran parte al cansancio y agotamiento de las formas decorativas del rococó y a la importancia que tuvieron las excavaciones de Pompeya y Herculano. La pintura neoclásica no disponía de modelos de pintura clásica, por tanto el dibujo se basaba en la escultura antigua. El color pasa a segundo plano y adquiere mucha importancia el trazo puro. El color es aplicado solo como complemento. Toma como eje fundamental la idea grecorromana, principalmente de la sencillez, pero también en las temáticas y en la simetría, por ejemplo, de tal suerte que toda esa estética de la antigüedad se retoma, y es por ello que viene un nuevo clasicismo, una época neoclásica, por supuesto enmarcada dentro de todas las ideas de la Ilustración, eje fundamental de toda la producción cultural de la época, y con la aparición también de un personaje bien interesante, que es Napoleón Bonaparte. Así que todos estos elementos definen y dibujan el mapa de la producción artística en la primera mitad del siglo XVIII. Esta traslada al lenguaje pictórico algunos de sus principios: la racionalidad, la claridad, la sencillez, el equilibrio. La propia palabra que define este estilo nos habla de su fuente de inspiración, el mundo clásico de la antigüedad griega y romana. Si se observa una pintura neoclásica, se pueden advertir una serie de rasgos comunes que parecen consistir en decir lo contrario de lo que se decía para la pintura barroca. Primero, se trata de composiciones equilibradas, calmadas, que huyen del movimiento y cuando éste está presente parece congelado, estable y predecible. Incluso cuando se presentan escenas movidas da la sensación de que las figuras están posando, no moviéndose con naturalidad. Veamos un par de ejemplos de la mano de Jean-Louis David, sin duda el genio más destacado, quien cultivó la pintura del tema clásico, inspirada en los relieves greco-romanos, como los que copió la simetría, la falta de profundidad y la ordenación en figuras paralelas. En el juramento de los Horacios, realizado en 1784, describe el juramento de los tres hermanos Horacios, hacen delante de su padre para luchar por Roma frente a los tres hermanos Curiaceos. En la composición se presenta con claridad los dos grupos distintos, el de los Horacios, dispuestos en paralelo según la técnica del relieve romano, el del padre que da las armas, y el grupo de mujeres cuya desolación contrasta con la actitud arrogante de los protagonistas. Todo tiene un carácter teatral, con la arquitectura del fondo en arcos de medio punto y columnas dóricas, marcando la perspectiva. El elemento cromático está subordinado al dibujo y al modelado escultórico de las formas. La muerte de Sócrates, el momento en el que Sócrates va a tomar la cicuta. Esta obra del año 1787 empieza a introducir esos grandes lienzos y esos grandes formatos tan característicos de los pintores del neoclásico. Fíjate que ahora podemos unir algunos puntos claves de las figuras con líneas horizontales. Por ejemplo, las cabezas de la mayor parte de los personajes se ajustan a una misma horizontal, como lo hacen las manos elevadas y el candelero. La horizontal de la cama, por su parte, se continúa en las piernas de los personajes sentados. ¿Buscas un lugar ideal para colocar el objeto más destacado de la escena? La copa de la cicuta. Elige el centro geométrico. Como puedes comprobar, aunque hay una escena con muchos personajes en actitudes diferentes, no sentimos esa sensación de movimiento que transmiten los cuadros barrocos. Otra de sus grandes obras es El rapto de las Sabinas, en donde nos enseña su gran habilidad no solo para manejar detalles magníficos, sino ambientes. Por supuesto se centra en personajes principales del primer plano, pero también en una atmósfera llena de lanzas, de guerreros y de una cantidad enorme de detalles que están componiendo el fondo y los planos posteriores. Es difícil decir que en este cuadro hay poco movimiento, porque representa precisamente una batalla, pero
¿no te da la sensación de que es un movimiento fingido? El guerrero que blande la lanza, por ejemplo, ¿dirías que está a punto de lanzarla o que lleva media hora en esa posición posando para el pintor? Efectivamente, más que la imagen de una batalla real, parece la pintura de las esculturas de un frontón griego. Segundo, utilizan grandes fondos arquitectónicos. Pintor napoleónico, por supuesto, como otros tantos. Jacques-Louis David nos trae a Napoleón cruzando los Alpes en el año 1801. David se caracterizó por su tratamiento de telas. Por supuesto, podemos ver que estas obras fueron concebidas de alguna manera en el estudio. No hay manera que pudiese salir al campo a realizar un retrato de estas calidades. Sin duda lo podemos ver en el tratamiento de la luz, en fin. En una de sus grandes telas nos trae la coronación de Napoleón del año 1806, que relata realmente el momento en el que Napoleón está coronando a su esposa Josefina, ya que, como podemos ver, él es representado como un emperador romano con una corona de laurel y una túnica, y es justamente en donde él está en este momento bajo la mirada aterrada del Papa y de todas las personalidades presentes, coronando a su esposa Josefina. En la muerte de Marat se impone la fuerza de la emoción por encima del clasicismo. Presenta la muerte del héroe en un tono sobrio y sereno, eliminando todo accesorio, primando la austeridad. Marat era uno de los mejores amigos de David, colega de Robespierre y uno de los más furibundos defensores del patriotismo. Su papel en la constitución del gobierno de la República fue determinante al tiempo que dirigía el periódico L'Ami du Peuple. Padecía una enfermedad de la piel que le obligaba a pasar largo tiempo sumergido en un baño terapéutico. Será en este lugar donde vería la muerte. El brazo con el que estaba escribiendo ha caído pesadamente al suelo y la cabeza se desplaza hacia atrás. Los labios entreabiertos expiran el último suspiro, mientras su rostro pasa suavemente del dolor a la paz. En la mano sostiene aún el papel con el que Charlotte se introdujo en su apartamento, mientras en la mesa improvisada, en un cajón, se puede leer el último despacho que había resuelto Marat. En el suelo se ve el puñal caído y en el cajón se puede leer una escueta indicación en letras romanas: a Marat, David. El neoclasicismo prefiere la delimitación bien clara de los contornos de las figuras y objetos, nada de pinceladas difuminadas. Por ello es importante que el pintor sea un buen dibujante y trace con claridad el perfil de los objetos, que luego se rellenará con el color. La luz es clara y poco estridente, poco natural. El pintor neoclásico prefiere una luz diáfana, luminosa o difusa, pero sin estridencias. Casi nunca pretende ser una luz natural. Uso discreto del color. Predominan colores planos, muy poco matizados. Los pintores neoclásicos eligen colores que no creen contrastes violentos y cada uno aplicado sin demasiadas tonalidades. Con ellos consiguen un efecto de serenidad y de quietud en sus obras. La Fuente de Ingres es un buen ejemplo. Composiciones centradas y equilibradas. Si se trazan las diagonales, se puede comprobar la composición tan centrada y equilibrada que usa Ingres para situar el cuerpo femenino en la naturaleza, que es casi un telón de fondo o un marco, más que un espacio real, sin sensación de profundidad. Otro de los pintores napoleónicos y más representativos del neoclásico es Jean-Dominique Ingres. Ingres nos trae a Napoleón en su trono del año 1806, también como un emperador romano con sus ornamentos característicos, pero Ingres con un tratamiento mucho más decisivo acerca de los contrastes lumínicos y cromáticos, si se quiere, y una maestría sin igual en el tratamiento de las distintas superficies. Podemos ver cómo se pueden diferenciar claramente los metales del terciopelo, de las distintas telas y de otros tantos materiales que componen el cuadro. Como en este último, La Fuente de Jean-Dominique Ingres también, del año 1856, viene posterior, ya en su madurez artística,
nos representa, por supuesto, un cuerpo idealizado con cánones griegos totalmente, la piel con un tratamiento muy particular, y en un cuadro simbólico en el cual se muestra seguramente el nacimiento de los 4 grandes ríos conocidos para aquel entonces, ya que caen en 4 vertientes aquí sobre el agua. Sin duda uno de los cuadros más hermosos de Jean-Dominique Ingres. Del mismo modo, su pasión por los asuntos inspirados en Oriente le alejan decididamente del neoclasicismo, en especial respecto al que será uno de sus grandes temas, el de las odaliscas. En todos esos lienzos y bocetos a lápiz, el pintor aplica una tremenda precisión a cada detalle, lo que impide que el espectador se introduzca en el tema con cierta facilidad. El pintor alemán Anton Raphael Mengs fue figura importante en el desarrollo del neoclasicismo. Era un pintor de la corte. Fue alumno de Winckelmann, que más tarde sería su amigo y colaborador. En la década de 1740 realizó 2 viajes a Roma, donde estudió arte antiguo, renacentista y barroco. Fue nombrado pintor de la corte en Dresde en 1751, cargo que pronto abandonó, pasando el resto de su vida en Roma, Nápoles y Madrid. Gran parte de la primera producción de Mengs consiste en retratos al pastel o al óleo, a menudo en un estilo que recuerda el arte cortesano y francés. Influido por las ideas de Winckelmann, la obra de Mengs se hace poco a poco más clasicista en estilo y composición, como se observa en su fresco El Parnaso. A esta le siguieron un ciclo de frescos en el Palacio Real de Madrid, entre 1762 y 1775. Sus frescos son fríos, de colores desvaídos y desprovistos de emoción. Por ejemplo, la apoteosis de Hércules, la apoteosis de Trajano, la aurora en comedor de gala, entre otros. Junto a estos encargos, Mengs continuó su producción retratista. Ejerció una influencia decisiva sobre otros artistas en su papel difusor del neoclasicismo.